Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, hermanos y también a todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales en esta tarde de miércoles. Queremos también saludar a nuestra iglesia de Tilán y a todos los hermanos que la componen. Les decimos muy buenas noches y que el Señor te bendiga ricamente en esta noche. También nuestros queridos hermanos de la iglesia de Deltona, deseamos que la bendición de Dios pueda reposar sobre cada uno de ustedes y la gracia del Señor Jesucristo se manifieste en cada una de vuestras vidas. Vamos en esta tarde a inclinar el rostro para orar por el estudio de la palabra del Señor y vamos también a orar por aquellas personas que nos han pedido encarecidamente que las mantengamos continuamente en nuestras oraciones. Queremos orar por el suegro del pastor Julio. Él está viajando junto con su esposa para visitarlo. Él se encuentra delicado de salud. Así que tengamos en mente el suegro del pastor Julio Rodríguez. También queremos orar por Margarita Echevarría, por Isabel Bernal. Queremos que ustedes juntos orar por la salud del pastor Bismarck, también por Juan Rivera Jr. Queremos orar por ellos y también por la salud de nuestro amigo Dimas. Su esposa Amalia está bien delicada de salud con el COVID, así que queremos, queridos, cerrar filas a través de la oración de intercesión por cada uno de nuestros hermanos, amigos y todos aquellos que necesitan de la bendición divina en esta tarde. Vamos a orar y antes de orar quiero también decirles que la meditación de esta tarde va a estar basada en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 10 en adelante. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por este día hermoso, precioso que nos has regalado. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el privilegio de la oración. En esta hora queremos interceder por todas estas personas que hemos mencionado en esta tarde. La salud del suegro del pastor Julio. Por favor, buen Dios, manifiéstate y haz que tu voluntad se cumpla en él para gloria de tu nombre. Sabemos que tus planes son los mejores para nosotros, por lo tanto, te pedimos que sea tu voluntad la que se ejecute y no la nuestra. También rogamos por la salud de Margarita Echevarría. Buen Dios, hazle saber que tú estás a su lado, puedes darle sanidad, al igual que el pastor Bismarck, nuestra hermana Isabel Bernal. También queremos que intercedas por Juan Rivera Jr., Por favor, buen Dios, pasa tu mano sanadora sobre ellos y que en este día ellos puedan sentir la paz del cielo y la seguridad de que tú estás a nuestro lado para defendernos, para darnos sanidad y sobre todo darnos un lugar contigo en las mansiones eternas. Es por amor a Jesús que lo pedimos todo. Amén, Señor. En Nehemías capítulo 4, versículos del 10 en adelante, encontramos el mensaje que tenemos para esta tarde. Y me llama mucho la atención este escritor o este líder Nehemías. Nehemías, su ministerio se desarrolló precisamente alrededor de los años 444 a.C. Estaba en medio del reinado del rey Artajerjes, allá en el imperio de los medos y persas. Y me llama la atención en el versículo 2, cómo describe Nehemías un acontecimiento que sucedió u ocurrió entre él y el rey. Este suceso o esta pequeña anécdota nos da una clara idea de la personalidad de Nehemías. ¿Quién era él? Y cómo enfrentaba las circunstancias difíciles y a veces un poco tensas con la dirección divina y sobre todo usando de sabiduría y prudencia como buen líder que era. Y allí en el capítulo 2 narra la historia que
estando Nehemías, aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del reinado de Artajerjes, que estando ya el vino delante de mí, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y entonces Nehemías le dice: no es esto sino quebranto de corazón. Y entonces temió en gran manera por su vida, porque Nehemías era el copero del rey, era el que servía el vino, exprimía las uvas ahí delante del rey en su copa, cosa que no hubiese ningún tipo de dudas que si estaba ligado con algún veneno o alguna otra cosa. Ahí en presencia del rey, Nehemías exprimía las uvas y ahí estaba el vino, un vino natural, fresco. Ahora, cuando a Nehemías se le pregunta: ¿qué es lo que tú pides? ¿Cuál es tu necesidad? Dice la historia bíblica que entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Fíjese, antes de Nehemías dar una respuesta al rey, antes de presentar cualquier tipo de proyecto, de programa, de misión, antes de presentar ya la agenda que Nehemías tenía para ir a reconstruir a Jerusalén, lo primero que hace Nehemías en este momento tenso, en este momento difícil, fue buscar la presencia de Dios, orar, buscar la dirección divina. Oh queridos, tal vez hoy en día no estamos como Nehemías frente a la presencia del rey, pero sí estamos frente a la presencia de un enemigo que está destruyendo nuestra salud, está destruyendo nuestra paz mental, está destruyendo a veces la fe de muchos, está destruyendo la estabilidad y hasta los hogares de las personas hoy en día. Es el enemigo de la pandemia, de la enfermedad. ¿Y qué hacer en medio de estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir? Los templos están cerrados. Allá en Miami me estaban diciendo de que hoy o tal vez a partir de mañana van a volver a cerrar todo, o sea que la ciudad prácticamente va a estar cerrada completamente por temor al contagio. Hoy en día el estado principal de contagios y que está en la cabeza, en el top, en toda la nación, es precisamente nuestro estado de la Florida. Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios frente a estas circunstancias? Me llamaba también precisamente ayer alguien, me decía: pastor, ya estoy desesperado, no aguanto más. La fe se me está a punto de quebrarse. Se me está apagando la fe, la llama ya casi lo que queda es un pábilo pequeñito, no sé, ya no soporto más. Queridos, ¿qué puede hacer un hijo de Dios frente a estas circunstancias? Lo mejor, lo más provechoso, lo más prudente es orar, buscar la dirección divina. Acuérdate, querido hermano, amigo que me escuchas, Dios no ha abandonado a su pueblo. Las puertas del cielo siguen abiertas para ti y para mí. Las bendiciones de Dios están listas para ser derramadas abundantemente sobre su pueblo. Y tú y yo somos parte del pueblo de Dios. No es porque pertenezcamos a una iglesia o a una institución religiosa en particular. Es que todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, le ama y le sirve de corazón, es parte del pueblo de Dios. Ahora, querido, en esta situación no dejemos de perseverar en nuestra fe. No dejemos que nuestra fe no mengue. Entiendo que en momentos, en circunstancias difíciles como esta, la fe tiende a resquebrajarse un poco. Entiendo de que muchas personas, por causa de esta enfermedad, estemos preocupados, estemos estresados. Y si me toca a mí, y si me toca, o si le toca a algún familiar allegado, cercano, ¿qué haré? Oh querido, lo mejor que tú y yo podemos hacer es seguir dependiendo del brazo poderoso y de la misericordia divina. Pero no nos desesperemos, porque el principio de la fe es el fin de la desesperación. El principio de la desesperación es el fin de la fe. Por lo tanto, si quieres que el estrés y la desesperación desaparezca de tu vida y de la mía, tenemos que poner en práctica y echar a andar el motor de la fe. Pero
tu fe y la mía en estos momentos es cuando más debe de afianzarse en las promesas divinas. He aquí, yo estoy con vosotros, dijo Jesús, aún antes de partir. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, querido, la presencia de Dios irá con su pueblo y está con su pueblo en todo momento. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dijo a Dios, cuando los iba a mover de un lugar a otro: Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí? Por lo tanto, querido, la presencia de Dios todavía está contigo y conmigo y con su pueblo. Dios nunca hará nada sin antes, en primer lugar, revelarlo a sus siervos los profetas. Dios nunca hará nada sin antes tener ya una puerta de salida, o hará cualquier cosa que tú y yo escojamos si pudiésemos ver el fin desde el principio. Dios no hará nada que vaya en contra de nuestra felicidad. Dios todo lo que hace es para tu bienestar, tu prosperidad y la mía. Por lo tanto, saquémosle la ventaja a esta situación. Busquemos al Señor de corazón, juntos como familia unámonos, y es un momento para analizar introspectivamente nuestras vidas, cómo está mi relación con Dios y qué hacer para afianzar más mi fe en Él. Este era Nehemías. En momentos tensos como ese, cuando el rey le pregunta ¿qué es lo que deseas?, Nehemías lo primero que hizo fue orar. Fíjate qué oración más rápida, qué oración más, pudiéramos decir, prudente, qué oración más oportuna la de Nehemías frente a la respuesta del rey. Debía de ser una respuesta inmediata. Sin embargo, la oración de Nehemías fue mucho más rápida. Queridos, el Hijo de Dios en toda circunstancia debe de buscar la presencia de Dios como lo primero, lo principal. Nunca, por favor, nunca frente a decisiones grandes en tu vida te atrevas a decidir o a dar un paso sin antes estar seguro y convencido de la voluntad divina, porque un paso en falso nos puede costar grandes tristezas, puede acarrear grandes errores y para muchos puede acarrear la pérdida de la felicidad y hasta de sus propios hogares. Por lo tanto, en todo negocio, en toda decisión que tomes en esta tierra, lo que sea, pon en primer lugar la voluntad divina. Debemos de estar seguros antes de dar cualquier paso, si Dios está conmigo y si aprueba esta decisión que voy a tomar. Pues bien, este era Nehemías. Nehemías era tremendo líder. En un momento de su experiencia, está ahí en la historia bíblica, Nehemías se atrevió hasta arrancarle los pelos de la barba a algunos que andaban haciendo algunas cosas un poco indebidas. Así que este era el gran líder Nehemías. Es que un líder sabe en qué momento actuar y cómo actuar. Un buen líder es aquel que no solamente dice vayan, sino que dice vamos. El líder determina también la velocidad o el paso de sus seguidores. Un líder no está solo pensando en la posición. La palabra liderazgo no significa posición o estado de alcurnia o tal vez administrativo. La palabra líder denota acción. Más que en posición, Nehemías pensaba en ser un hombre de acción, un hombre de Dios, un hombre cristiano. Este era el gran líder Nehemías. Por lo tanto, este libro, yo digo, que está lleno de instrucción espiritual, social, está lleno de instrucción, pudiéramos decir, emocional. ¿Cuántas cosas podemos aprender en la historia de este libro? Y también está lleno hasta de datos históricos que nos ayudan a corroborar una vez más la veracidad de la palabra de Dios. Pero ahora, en este capítulo 4, versículo 10, llega Nehemías y dice: entonces oramos a nuestro Dios. Fíjese que Nehemías era un hombre de oración. Por eso es que Nehemías llegó a ser lo que era y logró todo lo que pudo alcanzar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas
contra ellos de día y de noche, contra los enemigos de Judá. Y dijo Judá a Nehemías: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos no dijeron, dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los destruyamos a todos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, Nehemías les dijo: pelead por vuestras familias, pelead por vuestras casas, pelead por vuestros hijos. Así que no os amedrentéis, familia de Judá, ánimo en el Señor. Este era el líder Nehemías. En vez de atemorizarse frente a las circunstancias, en vez de empezar a lamentarse por lo destruido de la ciudad y del muro, Nehemías cobró ánimo de la situación tan precaria que se encontraba la ciudad de Judá. En medio de aquella situación que parecía frustrante, imposible de resolver el problema y de edificar la ciudad, Nehemías encontró puertas de oportunidad, puertas de esperanza. Pero ¿por qué Nehemías tenía esta habilidad, esta habilidad o visión como líder? Porque la presencia de Dios estaba con él, porque había buscado a Dios en primer lugar. Entonces Dios puso en su mente la visión, el proyecto, la obra que debía de realizar. Queridos, en primer lugar, Nehemías le dice al pueblo: no temáis, dicen los acarreadores, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos. Queridos, la única palabra que yo te invito en esta tarde a borrar del diccionario es la palabra no puedo. Claro, no se encuentra así compuesta, solo en el diccionario vas a encontrar puedo, pero borra de la palabra del diccionario la palabra imposible. Borra eso, porque todo, el Hijo de Dios, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Si hay una palabra que tú debes de eliminar de tu vocabulario, cristiano, Hijo de Dios, si hay una palabra que debes de borrar de tu mente, es la palabra imposible o no se puede. Y tristemente nosotros los hispanos estamos marcados por estas tres características: no sé, no tengo y no puedo. No sé hablar inglés, no tengo dinero y no puedo alcanzar mis papeles o mi estatus como ciudadano. Queridos, para un hijo de Dios no hay imposibles. Acuérdate qué sucedió frente al Mar Rojo. Acuérdate qué sucedió en el desierto con el alimento. Acuérdate qué sucedió frente al río Jordán. Acuérdate qué sucedió con Jericó. Qué sucedió frente al gigante Goliat. Qué sucedió cuando Jonás aún no quería ir a Nínive. Dios hizo un milagro. Jonás tuvo que pasar una prueba difícil y aprendió la lección. Dios perdonó a Nínive. Cuando la duda o la falta de fe llegue a tu vida, mira el pasado, las historias pasadas. Por eso debemos de borrar de nuestra mente la palabra o de nuestro vocabulario esa palabra imposible. Recuerdo en una ocasión había un general de guerra que se destacó grandemente en la Segunda Guerra Mundial, y él cuenta que cuando niño tenía problemas en la asignatura de matemáticas, y un día llega a la casa y le dice al padre: mira, papi, me parece que no voy a poder pasar de grado. Es imposible que yo pueda aprobar la asignatura de matemáticas. Odio esa asignatura, detesto los números. Y el padre le dijo: hijo, el problema tuyo no es que no puedes o que es difícil, porque si otros lo han hecho, ¿por qué tú no puedes? ¿Qué hay imposible, querido, para ti o para mí, mientras alguien ya lo ha hecho? Y el padre le dijo: hijo, te animo a que estudia, dedica tiempo, y como los demás han aprobado, tú puedes. Pero el hijo seguía empecinado: no, yo no puedo, es imposible. Entonces el padre le dijo: fíjate, si tú no apruebas o ponchas
desapruebas la asignatura de matemáticas y tienes que repetir el grado para el próximo año, te voy a poner en una escuela de niñas. ¿Me estás oyendo? Pero el hijo tomó aquello como una broma, un chiste, y dijo, mi papá no me va a poner en una escuela de niñas. Yo en esta escuela, colegio donde estoy es muy bueno, y mi papá no va a hacer eso. Pues sabe una cosa, el muchacho ya se había colocado en la mente, se había hecho esa fijación, no puedo, es imposible pasar la asignatura de matemáticas, y colgó el año, desaprobó la asignatura. Cuando el hijo va y le da al padre la noticia, le dice, pues hijo, ¿sabes una cosa? Te voy a poner para el próximo año en una escuela de niñas. Cuando llegó el primer día de clases, cuando aquel muchacho se vio rodeado de niñas, todo el mundo empezó a reírse de él, todas. ¿Y qué pasa contigo? ¿Quieres ser niña igual que nosotras? ¿Por qué eres el único varón en esta clase? Si esta es una escuela solo de niñas, ¿acaso tú quieres hacerte un cambio? Tu orientación sexual no está todavía bien definida. Imagínate, estamos hablando de los años casi 35, 40. Y aquel muchacho se avergonzó tanto que le dijo a su papá, hoy mismo, por favor, me sacas de esa escuela de niñas y me pones en la escuela donde yo estaba, en el colegio anterior. Y te prometo que la asignatura de matemáticas será mi asignatura preferida y la voy a pasar y voy a borrar de mi mente la palabra imposible. Pues este muchacho llegó a ser un gran general. Y cuando se encontraba en la Segunda Guerra Mundial, alguien lo llamó y le dijo, mi general, es imposible que las tropas puedan avanzar, el río, la maleza, las detiene. Y este general John MacArthur dijo, la palabra imposible no existe. Si no se puede, crucen por encima, vuelen, agarren los botes y caminen por encima del agua. Pero sí se puede cruzar la maleza y van a poder ganar la batalla y van a poder avanzar por la ribera del río. No entiendo, no existe la palabra imposible. Si mientras estemos en este mundo, todo es posible, queridos. Y no le quedó más trabajo que a los subalternos y a la tropa continuar. Y sabe una cosa, pudieron ganar aquella batalla. Así que, mi querido, quitémonos con la ayuda de Dios la palabra imposible. Sí se puede. Si hoy en día crees que es imposible arreglar tu matrimonio, tu hogar, déjame decirte, sí hay esperanza en Cristo Jesús. Sí es posible. ¿Crees que no hay sanidad para tu cuerpo, para tu vida? Sí hay sanidad. En Cristo Jesús todo es posible. ¿Crees que no hay salvación, ya no hay oportunidad de salvación o de perdón de pecados para tu vida? Déjame decirte, sí hay oportunidad todavía. Sí hay salvación, hay perdón de pecados. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No solamente Nehemías le dice esto al pueblo, sí pueden, Judá decía no podemos, pero Nehemías les dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, en el versículo 14, no temáis delante de ellos, no temáis, acordaos del Señor grande y temible. Oh queridos, cuando la fe empiece a menguar en tu vida y la palabra imposible o el desánimo empiece a hacer mella o la duda, acuérdate de la experiencia del pueblo de Dios en el pasado. Acuérdate de la experiencia de esta iglesia en el pasado. Es más, acuérdate de tu propia experiencia en años atrás. Cómo el Señor se ha manifestado en tu vida y en la mía. Cómo Dios ha hecho grandes cosas contigo y conmigo hasta aquí. ¿Quiénes éramos antes de conocer este evangelio? Ahora, ¿quiénes somos? Por lo tanto, queridos, acordaos en estos momentos difíciles, duros que nos ha tocado vivir, acordémonos del Señor grande y temible. Así como ha estado con nosotros en el pasado, está con nosotros hoy y estará hasta el fin del mundo. Pueblo de Dios,
no tenemos por qué temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido hasta aquí y la gloria del propósito que se ha puesto de manifiesto en nuestras vidas. Por lo tanto, iglesia, hoy te animo a avanzar hacia adelante. Hoy te animo a avanzar por fe. Hay una corona incorruptible de gloria que conquistar. Tu lugar y el mío en el cielo, en la mesa celestial, está reservado. No podemos perder nuestro lugar junto a la mesa del Rey. No podemos perder nuestra vista o apartar nuestra vista de Cristo Jesús. Que una pandemia no sea capaz o no permitamos que destruya nuestra vida espiritual y todo lo que hemos logrado hasta aquí. No le demos ese gusto al enemigo. Ánimo en el Señor. Es tiempo de redoblar nuestras fuerzas espirituales y nuestro ánimo también. Querido joven, si estás preocupado por tus estudios, en el nombre del Señor puedes vencer. Puedes alcanzar ese diploma por el cual has luchado tanto y has invertido tanto. Sí puedes con la ayuda del Señor. Y si te faltan las fuerzas, busca ayuda por todas partes, pero no permitas que el desánimo o la duda te destruyan. Y concluyo en esta tarde. Finalmente le dice Nehemías al pueblo: pelead por vuestros hermanos, por vuestras mujeres, hijos, por vuestras casas. Tomad acción inmediatamente. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Queridos, los enemigos de Judá entendieron y aún llegaron a darse cuenta que sus planes Dios los había roto. Llegó un momento en que Sanbalat, Tobías y Gesén, el siervo árabe, eran los tres principales, pudiéramos decir, líderes para destruir la obra de Judá. Llegó un momento en que el ánimo, la fuerza, el valor, la determinación de los constructores de la ciudad de Jerusalén hizo tanta mella en ellos que ellos se retiraron y dejaron de molestar la construcción de la ciudad. Hoy en día, cuando el enemigo vea que tú y yo perseveramos en oración buscando al Señor, huirá de nuestro lado. Dice Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, querido, si el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, tú y yo no podemos ser esa presa a la cual él devore. Tú y yo tenemos que levantarnos conjunto con el león de la tribu de Judá para hacer frente a ese que anda como león rugiente tratando de destruir al pueblo de Dios, destruir tu fe, tu hogar, tu matrimonio. No podemos darle ese gusto al enemigo que venga a destruir nuestra fe y todo lo que hemos alcanzado hasta este momento. Ánimo en el Señor, querida iglesia. Ánimo en el Señor. Sigamos hacia adelante, que lo mejor para el pueblo de Dios está por venir. Que Dios te bendiga y te guarde. Y aún los demás se darán cuenta cuando tú y yo realmente estamos aferrados al brazo poderoso del Señor. La gente llegará a decir: con este cristiano no se puede, es imposible hacerlo desistir de su fe, no se puede derrotar porque está afianzado a la roca poderosa que es Cristo Jesús. Iglesia, ánimo en el Señor. Concluyo en esta tarde con una pequeña anécdota que siempre recuerdo cada vez que la aflicción o los momentos de duda o tal vez de desánimo llegan a nuestra vida. Quiero decirte que todos en algún momento, pastores, líderes, hombres grandes, pequeños, todos hemos sentido momentos de debilidad en nuestra existencia, porque somos seres humanos. El asunto no es no sentir, no es ser tentados o no caer, el asunto es levantarse y mantenerse. Recuerdo cuando ya llevaba unos 3 años en mi ministerio, un día llegué a mi casa, mi transporte mi carro era una bicicleta, y después de haber recorrido alrededor de unas 35 o 40 kilómetros, llego a mi casa. Para colmo, cuando estoy llegando se va la luz. La única hornilla tenía un fogoncito pequeño que tenía 2 hornillas eléctricas.
no lo podía usar, no había luz. Tenía un fogoncito también pequeño que me habían regalado mis padres, que funcionaba con petróleo, pero no podía usarlo porque no había petróleo. Y así era en mi país. Cuando hay combustible, entonces el fogón está dañado. Y cuando ya todo está listo, que hay combustible, hay corriente, entonces no hay comida. Y si está la comida, siempre es una lucha. Cuando no hay una cosa, falta la otra. El asunto es que se vive con mucho trabajo. Y todo el tiempo yo creo que allí es donde más se ora. Señor, que no se vaya la luz. Y después, y si no se va la luz, entonces que el fogón no se eche a perder. Y que la comida no falte. Y que el poquito de sal me alcance. Y que el puré de tomate aparezca. Se vive bajo una tensión, pero así la gente se mantiene con fe y con ánimo. Y esa noche, cuando llego ya a mi casa, sin luz, muerto de hambre, un joven con tenía alrededor de unos 23 años, digo, ay Señor, y ahora se va la luz. Yo estaba visitando familias de la iglesia que me habían pedido ir allá, y a los lugares que fui, parece que ellos tampoco tenían mucho, no me brindaron nada, los pobres, lo único que tenían era agua y eso fue lo que me dieron. Y yo que no voy a exigir nada, yo estoy contento, el que tiene que buscar el alimento soy yo. Digo, Señor, ¿será posible que no tengo nada que comer en esta noche? No he tenido tiempo de buscar nada y mucho menos de cocinar, y yo y la cocina siempre hemos sido enemigos, no tengo esa paciencia para cocinar. Todavía no he aprendido algo por los golpes de la vida, y allí me arrodillo y estoy angustiado. Señor, qué hambre tengo, estoy cansado, ahora se va la luz, no hay alegría en este lugar, no hay un momento de paz, de solaz que tú puedes decir, ay, qué bueno que me sucedió algo bueno. Cuando estoy en medio de la oración, alguien toca la puerta. Y digo, pero Señor, ¿será posible que ni aún orando me dejan tranquilo? Estoy orando y ya están tocando en la puerta a la gente para ver, seguro venir con algún problema que les resuelva algo. Me levanto de la oración porque estaban tocando con insistencia. Voy a la puerta y cuando llego a la puerta me encuentro con una señora que se llama Gladys, que es la esposa de Justo Piedra. Ellos viven actualmente en Kissimmee. Y me dice, Pastor Noel, he sentido, no sé, Dios ha puesto en mi corazón que tú hoy no has comido nada y que tú no tienes nada para comer. Y Dios ha puesto en mi corazón traerte esta jaba de arroz, estos plátanos, papas y qué sé yo. Y aparte de eso te traigo ahora aquí conmigo una jaba de comida hecha ya, para que simplemente te sientas a comer y lo que sobre lo guardes para el resto de la semana. Y cuando yo la veo le digo, pero Gladys, no es necesario si yo tengo de todo. Y dice, no tienes nada porque el Señor me ha mostrado que tú no tienes nada ni para comer ahora. Le dije, hija, ven que tú eres una enviada del cielo, Dios te ha traído. Y allí le conté, oh queridos, ¿crees que Dios no escucha nuestras oraciones aún por las cosas más sencillas de esta vida? Dios sí te escucha. Dios te escucha cuando estás triste, cuando estás alegre. Dios te escucha cuando estás sano, cuando estás enfermo. Dios te escucha cuando te portas bien y cuando te portas mal. El asunto es que no dejemos nunca de perseverar y de buscar a Dios en oración. Busca a Dios como lo primero, lo más importante, lo más esencial, lo primario en tu vida. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Querido Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Gracias por aquella fe que pusiste en Nehemías. Gracias por aquel espíritu de liderazgo, aquel espíritu de valor, aquel espíritu acometedor de este hombre tuyo llamado Nehemías. Queremos ser en este tiempo Nehemías modernos, hombres y mujeres de oración, que cuando se presente cualquier dificultad, cualquier desafío, cualquier problema, por muy grande o pequeño que sea, que lo primero que hagamos frente a toda circunstancia y a toda decisión difícil en nuestra vida
sea orar, buscar tu presencia y tu dirección. Muéstranos en esta noche tu voluntad. Muéstranos en este día qué hacer y que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado y alabado en nuestras personas. Gracias por escucharnos y gracias porque la victoria en tu nombre está garantizada. Y te doy gracias porque sigues con tu pueblo y seguirás guiando hasta la patria celestial. Y aún también te doy gracias porque lo mejor para tu pueblo está por venir. Gracias por ese cielo lindo que has ido a preparar y que está reservado para todos tus hijos. Queremos darnos cita allí contigo muy pronto. Estamos cansados ya de vivir en este mundo, triste, en este mundo traidor, lleno de enfermedades, de angustias. Queremos vivir en nuestra patria celestial. Gracias por escucharnos. Lleva paz, consuelo y esperanza a cada corazón que nos escucha en esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.